Buenos días. Por favor, abran poderosa a Mateo, capítulo 4, versículo 12. Mateo 4, versículo 12. Please turn your Bibles to Matthew chapter 4. Am I here? I do want to say, Donna, we're so grateful to see you, grateful that you were able to be with your husband this weekend. So we're really proud of you and Adan for your journey, for your perseverance, and again, remind you that we're with you. Amen? Amen. Mateo capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Como dice Moisés, a mí también ya me aventaron aquí a la colada. So aquí estamos, Aquí estamos y no nos vamos. bendecidos y alegres de estar aquí. Aquí estamos y no nos vamos. Aprecio también a Héctor y su convicción, su compartir, ¿no?, sobre la ofrenda, que no es obligación, es alineación. Me encantó. Muy bien, Mateo capítulo 4. Voy a dar un breve repaso en inglés y ahorita entramos al castellano. If you don't mind muting these ones back here, that'd be great. Muy bien. So, we're in chapter 4, verse 12. And up to this point, it's become very clear in the Gospel of Matthew who Jesus is. The identity of the Messiah, Emmanuel, God with us. And over we see the theme of the Son of God. And then he is baptized, not for repentance, not for the forgiveness of sins. He says to fulfill all righteousness. And what that means is, I'm being baptized like everyone else because I'm part of the community. I'm entering a covenant with all of us. That's beautiful. And then he's led into a mountain. And in the Gospel of Matthew, mountains are very symbolic. That's where big things happen. That's where the authority of God is revealed. And it echoes back into the Old Testament, where Moses goes up to the mountain, encounters God, and comes back with commandments. And so mountains are a place of identity. And so he is tempted and tested by Satan. And the third temptation, he's led up to a mountain. And Satan says, hey, if you worship me, I'll give you all of this. But God's mountains are not self-serving. God's mountains are about giving people what they need. And so Jesus once again fulfills all righteousness, denying that self-interest, self-gaining, self-gratifying mountain that many of us are tempted with. And he defeats the evil one. And then we're entering this passage where now, strategically, he chooses to start his ministry. And so we're only going to read verse 12 through 17, and most of the lesson will be in Spanish, but I'm going to give you a heads up here. But you want to slow down when we read Matthew, any scripture, and note the details. Why start there? What happened in this place? What's symbolic about this place? And what does it reveal about God? All right? So we're going to try to do all of that. ¿Sí entendieron, no? Más o menos. Vamos a leer capítulo 12. I'm going to read it in Spanish. Capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir. ¿A dónde? A vivir. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde quisieras vivir? ¿Dónde vives tú? Es una respuesta. ¿Y dónde quieres vivir? Muchas veces es otra respuesta. ¿Dónde no quieres vivir? Es otra respuesta. Donde tienes que vivir es otra respuesta. Jesús elige ir no a visitar, no a predicar,
No enseñar hace todo eso, pero dice que ir a vivir. Ningún otro evangelio nos ha señalado algo así. Usualmente el evangelio nos dicen, entró a una aldea, se quedó ahí unos días y después se fueron. Pero esta vez Jesús elige ir a vivir. A través de todo el evangelio ya hemos descubierto quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús está reactuando la historia de Israel en todo aspecto que Israel cae y falla. Jesús tiene victoria. Israel cae en el desierto. Jesús tiene victoria en el desierto. Y después de todo esto, escucha Jesús que su primo, Juan, había sido encarcelado. Y Jesús no va a buscar a Juan. Jesús no va a empezar su ministerio a Jerusalén. Jesús no va a comenzar su ministerio en el templo. Jesús se va a vivir. ¿Dónde? A Capernaum. ¿Qué? Que está junto al lago en la región de Zabulón. Otro que, ¿qué? Y Neftali. Ese tampoco. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba o vivía en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que... ¿Y a dónde fue Jesús? ¿Qué fue a hacer ahí? Y en los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces, un resumen, cuando la Biblia te da un resumen es muy importante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Hay tanto en esta escritura, en inglés dice, this is a really pregnant passage. Iba a enseñar una foto de Tina embarazada, pero hoy es su cumpleaños, no la vamos a molestar. Pero hay mucha información aquí. So you may want to note right here that Jesus chose to go and live here. And it's very rare that the scripture tells you that he went to live there. It often tells you he entered a village, he went there for a few days. This is different. And also look at the timing. This is the start of his ministry, and he chose to live here. Capernaum, those other two names I can't even pronounce in Spanish or English. Why did he go there? And then he quotes Isaiah, and it says, the people living in darkness. What did Jesus go do there? To live. What's the scripture telling us here? Ok, ¿listos para una clasecita corta de historia? Vamos. Sí se puede. So, a little short summary here. So, Jacobo tuvo 12 hijos. Y esos son los 12 tribus
de Israel. ¿No? ¿Quién se sabe los 12? Yo no. Ni a mis primos me acuerdo. No, no creo. De los hijos. 12 tribus de Israel. Los originales. Zabulón y Neftali son los nombres de 2 de los 12 hijos. Y ellos, y cada tribu recibió un territorio. Y Zabulo y Neftali reciben este territorio cerca de este lago, en esta área. El tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. No, el tiempo pasa. Y el reino de Israel se divide entre el norte y el sur. Y el norte dice, no, nosotros somos los meros meros. Y la capital no está en Jerusalén, que está en el sur. La capital está en el norte, aquí en Samaria, en Capernaum, cerca del territorio de Zabulón y Neftali. ¿Sí están siguiendo? Entonces ellos claman, aquí está el templo, aquí está el verdadero monte, aquí está, nosotros somos, ellos no, y se están divorciando y se divorcian. Y después llega a Siria por el camino del mar, porque por ahí pasaban todas las transacciones y el comercio, y cuando ibas a invadir y a conquistar a alguien, te ibas por ahí. Y a Siria llega un imperio y destruye a esta área y a esta gente. Y a todos los educados, a todos los líderes, los deportan a su reino de Asiria para asimilarlos y dejar a los demás que trabajen para el reino. Después de Asiria llega Babilonia, después de Babilonia llega Persia, después de Persia llegan los griegos, después de los griegos llegan los romanos, 700 años de opresión. Al lugar donde originalmente fueron 2 de los 12 originales tribus de Israel. Y en la historia de Israel, la caída de este grupo, de esta área, de estos 2 tribus, de estos 2 territorios, es el inicio del fin de todo Israel. Después cae todo el norte y después cae todo el sur. Es decir, Jesús va a comenzar su ministerio donde comenzó la derrota. ¿Qué te dice eso de Dios? ¿Qué tal nuestras derrotas? Nuestras heridas, donde todo comenzó a caerse. Lo que nos cuesta hablar. Hay un Dios que elige iniciar en esas oscuridades su restauración de todas las cosas. No se va a Jerusalén, no se va al templo, se va con los despreciados, los que se han equivocado muchísimo, los que han perdido su identidad, los que han sido un ridículo para cualquier persona fiel a Dios. Oh, los gentiles, esos no son ni judíos, son gentiles. Galilea de los gentiles no era como que, mira, Beverly Hills, no. Era un insulto. Y todo grupo tenemos algo que se nos dice que es un insulto.
salvadoreños, a guatemaltecos, a mexicanos, a indígenas, a personas nativas, a personas afroamericanas. Vivimos un gran insulto esta semana. Galilea de los gentiles. Pero es ahí donde Jesús decide ir a comenzar su ministerio. ¿Por obligación? No, para cumplir toda justicia. Y dice que Jesús se fue a vivir ahí. Alta tensión, persecución, soldados presionando a la gente, extorsionándolos. Ahí se fue a vivir Jesús. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde no quieres vivir? ¿Dónde quieres vivir? Pero ¿dónde quiere vivir Dios? En lo más oscuro de nuestras vidas, en lo más oscuro, aquebrantado de nuestras sociedades. ¿Para qué? Para sanación masiva. No deportación masiva, sanación masiva. ¿Qué te dice eso de Dios? Estos detalles. And so what I'm sharing here is that of all the places Jesus chose to live here and start here, and in short, it names 2 of the original 12 tribes, and this is the beginning of the collapse of Israel. And so Jesus is choosing to go and start his redemptive ministry where it all started to fall apart. And so he doesn't go to the temple, he doesn't go to Jerusalem, he goes with the most unloved, unliked people, the outcast, the scapegoats, the ones who gave up their conviction, the ones who sold out, the ones who messed up, who violated the covenant and they became impure, they became worldly. That's where Jesus chose to start. And if that's where he chooses to start, what about the dark places of our lives, of our past? The God who's willing to sit there and live there to put some lights on and to heal us. Amen. Y después, si continuamos, nos empieza a hablar de Isaías 9. Que la gente que estaba viviendo en la oscuridad. Y si recuerdas en Isaías 6, Isaías entra al templo porque el rey había muerto y proclamando quién nos va a liderar. Y hay una visión que el templo no está vacío, que Dios está en el templo, la abundancia y el esplendor de Dios están presentes en el templo. Y de ahí en adelante los profetas empiezan a tener una imaginación, no de un rey físico, pero de un Mesías, de un rey divino. Y después en capítulo 9 hace esta proclamación a los que más han sufrido, a los que más se han equivocado, a los que más han traicionado y a los que más han sufrido, a ustedes se les va a dar una luz. Se les va a dar un hijo, no un guerrero, no un soldado, un hijo. Cuando estás en crisis, ¿qué es lo que menos necesitas? Un baby. ¡Ah! Pero vemos la vulnerabilidad de Dios. Si recuerdas la tentación de Satanás en la tercera tentación en la montaña, dices: todo esto, esplendor, te lo puedo dar si me alabas a mí. Y en veces queremos un tipo de Dios así, que nos controle, que nos gobierne, que es
haga todo, que nos mande, que regañe, que castigue. ¡Ah! Pero Dios no es así. Vemos la humildad de Dios, que entra a estos lugares de oscuridad y dice, el trono no está vacío. Pero ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Le estás dando el trono a Dios? Y es aquí donde Jesús dice que, la palabra dice que desde aquí comenzó a predicar Jesús. Que se arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y esta bella palabra que tenemos que restaurar, esta imagen, este tono, esta traducción, cómo la usamos, arrepentimiento, es una invitación de Dios. Este mismo Dios que acaba de entrar a un pueblo de oscuridad, Él de ahí dice, arrepiéntanse, la luz está aquí. No es una amenaza, es una invitación. Y por años y años y años en nuestra cultura, uno de los grandes errores es cómo hemos mal utilizado esa palabra, con amenaza, con arrogancia. En veces hasta con cínicos, arrepiéntate, arrepiéntate. Y perdemos lo sagrado que es esa. Muchos de ustedes ni siquiera les gusta escuchar esa palabra. Trigger. ¿Por qué? Porque es una amenaza, es un juicio. Pero hay que recordar, esta es una palabra que Jesús la utiliza. Y significa cambia de dirección. Cambia tu mentalidad. Regresa a mí. Sígueme a mí. Y dice, arrepiéntanse porque ¿qué? Porque si no se van a ir al infierno. Arrepiéntanse ¿por qué? El reino de los cielos está cerca. Okay, I'm going to give a summary and then we're going to I'm going to roll, I think. Reino de los cielos. Hemos hablado qué significa eso. Otros evangelios dicen el reino de Dios. Mateo es un evangelio muy judío. Y un judío devoto trata de lo menos decir el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es santo, sagrado. Y tratas de no decir el nombre de Dios. Y por eso Mateo, siendo un evangelio muy judío, no dice reino de Dios, dice reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar donde nos morimos y luego nos vamos. Eso no es lo que significa en este contexto de Mateo, reino de los cielos. Lo que significa reino de los cielos en este contexto es el reinado de Dios. El reinado de Dios ya está aquí. Y si estás en oscuridad, Dios se sienta con nosotros y nos invita a arrepentirnos, a regresar a la luz, a dejar de jugar, manipular, ser religioso, pero a ser quien Dios te llamó a ser, a tener una relación, una fidelidad. ¿Sí? El Dios que dice, ahí quiero vivir. Entonces, el reino de los cielos es este reinado. Entonces, arrepiéntanse y elijan estar bajo el reinado de Dios. And so Isaiah here is quoted, and there's a whole history there of the messianic imagery and the vision. But Jesus closes out by saying, or the summary of Matthew in verse 17 says, from this time Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. And my appeal is if we can restore that word, repent, and not just treat it as this common thing, and definitely not treat it as judgment or threat, but it's an invitation. It's a word that Jesus spoke.
And he doesn't say repent or I'm going to torture you because you deserve the worst. He says repent for the kingdom of heaven is near. Kingdom of heaven here means the reign of God. It's not talking about a place. It's talking about the present activity of the kingdom of God breaking in. And so the question is, we may be aware of the darkness in our lives. We should also be aware of the presence and the activity of the kingdom of God. And repentance is leave that darkness and choose God. Amen? Amen. So, al tener este contexto de este pasaje, espero que podamos leer de una manera más lenta, poner atención a detalles. Amén. La próxima semana y esta semana los invito a que lean versículo 18 al versículo 25. Léelo diario, lentamente. Y escribe una cosa que te sorprende. Y la próxima semana vamos a hablar de eso. So this week I want to encourage you to read verse 18 through verse 25. Read it slowly. Reread it. And see how God surprises you. Entonces Dios elige vivir en este espacio con los que están viviendo así. ¿Para qué? Para que nos arrepentamos. Para que seamos parte del reinado de Dios. Para que veamos esta luz. Para que ya no vivamos en densas tinieblas de orgullo, de rencor, de odio, de amargura, de adicción, de manipulación, de división, todas, porque el reino de Dios ya está aquí presente. So, tengo unas preguntas para nosotros. Uno, ¿qué te sorprendió hoy? What surprised you today? Dos, al releer Mateo 4, 12 al 17, ¿cómo nos ayuda el lugar donde Jesús comienza su ministerio a entender mejor el llamado al arrepentimiento? ¿Qué tipo de cambio de mente y dirección, metanoia, eso sí es la palabra griega de arrepentimiento, está proponiendo Mateo aquí? Quizás la tienes que leer otra vez. You know, as we read this passage, how does the place where Jesus begins his ministry help us better understand the call to repentance? What kind of change of mind and direction, metanoia, is Matthew inviting us into? Y la pregunta número 3. ¿Qué te revela acerca de Dios el hecho de que Jesús elija ir a vivir y anunciar el reino en una región marcada por oscuridad, pérdida y humillación? ¿Cómo te confronta o te consuela un Dios que entra primero en los lugares más heridos? What does it reveal about God that Jesus chooses to live and announce the kingdom in a region marked by darkness, loss, and humiliation? How does a God who enters the deepest wounded places first confront or comfort you? Háganse un favor, hagámonos un favor y tomemos 5 minutos con 2 o 3 personas. Elige una de estas preguntas y hay que compartir y discernir y reflexionar. Amen? So let's do ourselves and our community here a favor. Choose one of these questions and share your thoughts and your insights for a few minutes. Go for it.
Muy bien, si pueden regresar a sus asientos. En este momento vamos a tomar comunión. Todos somos invitados, invitadas a participar en comunión, pero no se sientan obligados. ¿Amén? Quizás podemos tomar un minuto aquí para dar un breve resumen. So perhaps we can take 1 minute here to give a brief summary. Uno, espero que estas experiencias de detenernos, de leer, de darle atención a detalles, de dejar que la Escritura nos hable en sus propios términos. Espero sea una agradable experiencia para nosotros. Como comunidad estamos releyendo el Evangelio de Mateo. Quizás para algunos de nosotros por primera vez, en verdad, tomando el tiempo de leerlo. Nunca es muy tarde.
Amén. Pero ¿qué dice de una comunidad de fe si no nos damos el tiempo de leer juntos un evangelio? Amén. Y por eso es muy importante tener conversaciones, leer juntos y yo diría participar en nuestros grupos de familia, ya sea en persona, ya sea en Zoom. ¿Por qué? Porque parte de leer es poder escucharnos los unos a los otros. Y lo que mucho nos puede afectar es inconsistencia. Entonces hagamos ese esfuerzo. Uno de los temas de Mateo es que Dios con nosotros. Así comienza, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así concluye, vayan y hagan discípulos, estaré con ustedes siempre, Dios con nosotros. ¿Y qué hace Jesús aquí? El primer movimiento de inicio de su ministerio se va a vivir Dios con nosotros. No sé qué oscuridad estés teniendo o qué etapa de tu vida estés viviendo, pero te puedo asegurar, Dios ya se mudó y está ahí viviendo. Y espero puedas participar fielmente con este Dios de restauración. Amén. Y esperamos podamos leer y escuchar a Jesús diciendo arrepiéntanse, no otros tonos y otros ecos inapropiados. And so one way that we can summarize this is we're rereading together. We're allowing the scripture to speak to us on its own terms. And so we're slowing down. What does it say about a faith community if we don't give ourselves the time to read the gospel? Right? And so we're trying to do that. But hopefully in this journey, you can see beautiful themes in the gospel. So the gospel begins, God with us, Emmanuel. It ends, God with us. I'm with you to the very end. And what is the first thing Jesus does to start and launch his ministry? He goes to live God with us. And so whatever darkness is in us or in our past, whether we've done or we've experienced, know this, God has moved in and is living there. And I hope we can see the light and participate faithfully in that restoration, personally and communally. Amen? Amen. And so we want to be able to do that together. So vamos a orar y tomamos comunión, si no la has tomado. We'll pray and we'll take communion.